Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Este programa se graba viernes 26 de febrero. La sola mención de la fecha en que se graba sirve para reflejar la emoción amorosa de su productor. El 25 bicentenario del nacimiento de Ramón Matías Mella y Castillo. El 27, un aniversario más de la gloriosa fecha de nuestra independencia. La Fuerza Nacional Progresista asistió el 25 a llevar una delegación de esta y del Polo Soberano, una ofrenda floral. Allí pronuncié, junto a la estatua y frente a los restos del prócer padre de la patria Ramón Matías Mella y Castillo, algunas palabras. Noté que había una gran cantidad de ofrendas, coronas inmensas, de distintos sectores de la sociedad. Un amigo me observaba: examine el año pasado, 2015, examine el 2014, examine el 2013, y usted verá la diferencia. El fervor ofrendado a Mella, el inmenso Mella de la independencia, en el 16 fue mayor. Me hizo sentir impresionado y llegué a decirle: qué bien, me siento reconfortado, porque los últimos años estuve muy preocupado en la forma tan alicaída, tan mustia, tan triste a que se sometía la memoria de los padres de la patria. Recordé especialmente el 16 de agosto del 2015. No hubo desfile militar en Santiago. No se honraron los héroes de la Restauración. El presidente de la República se fue a una importante visita sorpresa en el Bajo Yuna. Y al Te Deum, al funeral de Estado en la Catedral de Santiago, asistieron 2 funcionarios del gobierno. Se trataba de Luperón, de Gaspar Polanco, de Santiago Rodríguez, de Benito Monción, de todos los héroes de la restauración de la independencia. Y me dije: parece que el trabajo nuestro en la Fuerza Nacional Progresista y los frentes y sectores patrióticos que han estado trabajando en los últimos tiempos, cuando se produce el derrumbe de la independencia nacional y el país está entregado al poder extranjero, parece que va aprendiendo. Y algunos, hasta algunos, que nunca mencionaban a los padres de la patria, cercana a las elecciones, los hemos oído hablar de la patria vieja, de la patria de muertos. Estos que son supuestamente de una patria de vivos. Dios santo. Pero bien, el pueblo va tomando conciencia de su desgracia.
en la medida que llegue esa conciencia a saber que la repetición de ese grupo de poder significaría la consumación total de la liquidación de la República Dominicana a mediano plazo, será mejor la oportunidad para hacer resistencia cívica en las elecciones del 15 de mayo para derrotar a la traición. El pueblo debe derrotar la traición. El medio que queda a la vista e inmediato es el voto. Reprender a los que se han atrevido a tanto contra la República. Pero bien, venía a hablar de una experiencia, el pacto PLD-PRD. Había el lunes de la semana, había pensado traer nuevamente como invitados los dos discursos, el de Juan Bosch y el de Joaquín Balaguer, en el Olímpico, en el Centro Olímpico, cuando se firmara el Frente Patriótico en el año 1995. Y pasar de inmediato el pacto último, PRD-PLD, con la fotografía deprimente de Danilo Medina hablando en el podio con el hacho prendido, todo blanco. Un acto en el cual se abolía totalmente cuanto se concibiera en el 95 como un blindaje para la República hecho por dos próceres, por dos patriotas que comprendieron que la crisis del 94 había sido tan honda y tal la desfachatez del poder extranjero que corría peligro la patria. Y rindieron y abandonaron todo rencor, toda animadversión y confluyeron para hacerle ese último servicio eminentísimo a la República. Abolieron a Juan Bosch, abolieron el pacto, en ese pacto, que no fue más que un giro desesperado de Danilo Medina, sintiendo el asedio, el cerco que le estaba tendiendo la ilegitimidad de las violaciones constitucionales en que había incurrido. Y trataba de darle un énfasis distinto, porque esa ilegitimidad lo conduciría a un descalabro indetenible. Tenía a su lado a un asesor. Ese pacto pareció ser en principio una especie de remedio para la ilegitimidad. El presidente Medina trascendía, borraba el camino malo o hacía el camino bueno malo, aunque tuviera que sacrificar todos esos legados de viejos resabiosos que se fueron por el hondón de la patria muerta. La patria esta, la de Mandela, la del Mesías. Por eso vimos en la coronación de aquella ilegitimidad de reelección sin referéndum, veíamos cómo pasaban a Mandela, a Gandhi, Martin Luther King, todos los premios Nobel que han luchado por la liberación, porque ese presidente nuestro podría eventualmente hacerse merecedor de lo mismo.
Eso fraguaba ese demonio de Joao Santana, gángster de la extorsión, maestro de las campañas sucias. Solo hay dos en América Latina, continentalmente reconocidos: JJ Rendón, de Venezuela, Joao Santana, del Brasil. Ese JJ Rendón, Eloy, retratado junto al presidente Juan Manuel Santos, fue el autor de un gran escándalo en Colombia. Una columna publicada hoy en la revista Semana, muy importante, por el conocido periodista Daniel Coronel, al igual que un informe completo divulgado por El Espectador, el diario de don Guillermo Cano Izazo, mártir de la prensa, víctima horrenda del crimen organizado y de las mafias. Han desatado un grave escándalo que circunda al Palacio de Nariño. Un truculento episodio de intermediación de JJ Rendón entre santos y capos del narcotráfico con otros personajes cercanos al presidente en el entramado, y una comisión de $12 millones se constituirían en fuerte tropiezo para las aspiraciones reeleccionistas del presidente Santos. Está claro que la propuesta de los 4 narcos no fue aceptada por el presidente Santos. Lo que sigue siendo un misterio es si existieron los $12 millones de los que habla el capo, compa, y quién se quedó con ellos. ¿Y quién se quedó con ellos? Va describiendo el asesor JJ Rendón, admite que tuvo tres reuniones con abogados delegados por esos narcotraficantes, y que en el 2011 le entregó al presidente Santos una carta de los capos y un video. Rendón, quien suele cobrar bastante por sus asesorías, asegura que esta vez trabajó gratis. Ni me ofrecieron ni me pagaron los capos, ni siquiera pagaron el café. Y ahí va describiendo cómo el presidente Santos, cuando le llega la propuesta a través de uno de sus ministros, Germán Chico, le dice: apártese de eso. ¿Qué quería JJ Rendón? Servir de intermediario con los capos del cartel del Valle del Norte en una entrega de no actividades a futuro, devolución de algunos bienes y negociación con Estados Unidos de cortas penas. Era un programa que se venía realizando desde hacía años con Estados Unidos, entre Estados Unidos y los carteles de la droga del norte del valle. Este libro corto y prodigioso describe todo ese pacto. Sus autores son Edgar Telles y Jorge Lesmes, dos periodistas de investigación formidables. Pacto en la sombra, los tratos secretos de Estados Unidos con el narcotráfico. Habla de Baruch Vega y de toda la operación que se vino haciendo desde fines del siglo pasado para ir desmontando los carteles a través de tratos secretos. ¿Qué hizo el JJ Rendón? Un asesor espectacular de campaña.
contratado por el presidente Santos, vio una oportunidad de abrir una especie de programa paralelo y ganarse decenas de millones de dólares. ¿Qué ocurrió? Que el presidente Santos, con mucha energía y presteza, lo expulsó de Colombia. JJ Rendón y Joao Santana son dos figuras siniestras del marketing en América. Realizan campañas innegables de gran éxito. Han asesorado presidentes porque son figuras del marketing mundial, pero hacen provecho de su influencia, del prestigio, en comillas, que alcanzan, de la gratitud que logran de los candidatos a los cuales ellos han ayudado a ganar y los han formado en imagen para que ganen, y permanecen haciendo negocios terribles, porque son gángsteres de la extorsión, del chantaje. En nuestro caso, es un error decir que Joao Santana era asesor de campaña de Danilo Medina. Lo fue, ciertamente, en el 12, pero permaneció en los negocios del Estado. Permaneció en los negocios del Estado, Dios mío, con una influencia inmensa, una especie de superministro oculto. Cuando ustedes me oían hablar del montesinismo en República Dominicana y veían que yo exhibía este libro, El espía imperfecto, para decir que nosotros teníamos versiones de montesinismo. Este es un libro formidable escrito por dos inglesitas, Sally Bowen y Jane Holligan, La telaraña siniestra de Vladimir Montesinos, el hombre que llevó a la ruina a Alberto Fujimori, que muere en la cárcel. Siniestro, silencioso. Hay que ver las relaciones de él con Brasil. Cómo incluso pretendió refugiarse cuando ya resultaba perseguido en Brasil. Todos los métodos utilizados por Joao Santana aquí para combatir a los adversarios, para tener los medios de inteligencia que tenían que darle la información de todas las actividades de los adversarios del gobierno o del candidato, actividades personales o de la familia, están aquí. Son exactamente iguales a los que desarrolló Joao Santana en la República Dominicana. Oh, Dios mío, se graba 26 de febrero este programa. Y habíamos, tan pronto surgió el escándalo, pasado el pacto político PLD-PRD, el pacto de los caminos malos, lo pasamos a segundo plano. Y fuimos acumulando declaraciones y el PLD renuncia, recibe la renuncia de Joao Santana y hace rueda de prensa y dice que bueno, la campaña va a seguir, y el presidente dice la campaña sigue. Sí, fue ciertamente un asesor. ¿De qué? ¿De campaña o de gobierno? De gobierno. Y todo se va acumulando y los periódicos los vamos coleccionando. ¿Y esto qué es? Y llega el listín el mismo viernes 25.
y trae y reproduce un reportaje de O Globo de Brasil. Joao Santana dice en Brasil que no recuerda costo de campaña en República Dominicana. No sabe cuánto ganó, no en la campaña, en los negocios de la República Dominicana. El ex asesor habría admitido que recibió fondos no declarados en el extranjero. Dice el abogado, lo más importante es que admitieron errores, tanto él como su esposa. Ellos admitieron recibir fondos en la cuenta no declarada en el extranjero. Dijo el criminólogo Fabio Toño Simanov, defensor de Santana y Moura, según el portal. La nota relata que oído cerca de 3 horas en interrogatorio, Santana dijo que abrió la cuenta Shillbill, atiendan, en 1998 para recibir fondos para una campaña en Argentina. Tofik reveló que Santana y Moura detallaron a los investigadores que unos $4,5 millones transferidos a la cuenta de Shillbill Finanzas a través del grupo Sweet Sorkiniki era una donación de un partido de Angola. Específicamente, la señora Moura habría dicho que no llegó a hacer pagos de parte de Odebrecht con relación a campañas en el extranjero. Sobre la campaña de Dilma, el abogado dijo que no había nada que ocultar y que Santana explicó que el dinero recibido en el exterior no está relacionado con lo recibido en la campaña electoral de Brasil. Mónica Moura, esposa y socia del publicista Joao Santana, habría admitido ante los investigadores que la cuenta de la pareja en Suiza recibió dinero del pago de la campaña del presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Campaña. El ex asesor de Medina es sospechoso de recibir $7,5 millones de cuenta en el exterior entre 2012 y 2014. 2013 no había campaña. 2014 no había campaña. No era ni siquiera candidato reeleccionista el presidente Medina. ¿Por qué recibía en esos años dinero? Por ser asesor del gobierno de Danilo Medina. Los valores habrían sido otorgados por la compañía offshore Killerfield, es decir, identificada por las autoridades en la operación Lava Jato como uno de los 2 caminos que usaba Odebrecht en el exterior para propinas. Propinitas de 16, 8, 10 millones. Ahora bien, el diario El Caribe trae: esposa de Joao revela cómo recibió dinero de asesoría. De acuerdo con ella, debido a las dificultades para recibir los dineros, varias donaciones se hicieron con el fin de que no se registraran. Los pagos salieron de Odebrecht, de acuerdo con la publicista Moura, y se hicieron a través de Kinfield, empresa utilizada por los contratistas para pagar a los exdirectores del Renato Duque y Paulo de la compañía, que están presos todos, incluyendo a Marcelo Odebrecht, el presidente de Odebrecht. Odebrecht, la carretera de Romana, los elevados, bellísimos que construyen. La carretera de Rancho Arriba, bellísima. Muy bien construida. El peligro reside en su costo, en el pago, en los valores. La planta de carbón de Catalina.
Vamos a hacer un alto aquí para examinar con detenimiento esto. No es agradable hacerlo, pero es necesario hacerlo. Vamos a hacer un poquito de historia. Ya yo hice en parte en un programa de hará unos 2 meses el relato de aquella reunión a la cual yo fuera convocado, en que se iba a examinar una propuesta de una planta sin uso como nueva. Y la advertencia que yo le hiciera a Danilo Medina, el presidente, de que no le tenía ninguna opinión jurídica que dar sobre las posibilidades de declarar emergencia. Y que lo único que le pedía era que se cuidara del escándalo. Que el negocio eléctrico es muy sucio. Después de la cocaína, entre nosotros no hay ningún negocio que resulte más rentable que la energía eléctrica. Bien. Alguien me hace llegar esto, que yo no lo tenía. Listín diario, jueves 31 de octubre del 2013. 13 dije, Gobierno de Estados Unidos pide apoyo de Medina para generadora de electricidad. Summit Power operaría con gas natural en la región norte. Ahí aparece Danilo Medina, ¿con quién? Francisco Sánchez, subsecretario de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica para América Latina. Al finalizar la reunión, Sánchez dio declaraciones a la prensa y calificó el encuentro como productivo. El presidente Danilo Medina recibió ayer en su despacho a ese hombre, quien le planteó el interés del gobierno de Barack Obama para que la empresa norteamericana Summit Power, una subsidiaria de Wellflower Energy, pueda instalar y operar convenientemente una planta de gas natural en la región norte del país que produciría 1,000 megavatios de energía limpia. Tras concluir la visita, el funcionario estadounidense reveló que trató con el presidente Medina sobre este apoyo de su gobierno a la citada empresa y otros temas relacionados al sector eléctrico. Destacó la importancia que tendría para los dominicanos en sentido general que el país pueda disminuir los costos de la producción de energía y por ello apoyan a la empresa Summit Power, que puede desarrollar un importante proyecto utilizando gas natural. El subsecretario de Comercio definió la visita al presidente como una reunión productiva. Se trata de un proyecto con la empresa americana Summit Power y quería decirle al señor presidente, y se lo dije, no solamente que lo apoyamos, sino que era algo muy importante que tiene que ver con el éxito de ese proyecto, y es que haya acceso al gas natural estadounidense a partir del año 2015, dijo el subsecretario Sánchez. ¿Quién habló con los periodistas en el salón? Orlando Martínez del Palacio Nacional. Estados Unidos apoya totalmente el proyecto. El funcionario estadounidense no dio detalles sobre la inversión que requeriría el proyecto.
Asimismo expresó el apoyo del gobierno de Barack Obama a este proyecto de la empresa Summit Power. Se iba a hacer, según ese señor dijo, a través de fondos del Exim Bank. República Dominicana busca asegurarse el suministro de gas natural. Bueno, dije octubre del 13. Operación de Estado a Estado. Con el apoyo directo de Barack Obama. Gas natural. Mes y medio después se firma un acuerdo. ¿Con quién? Con Odebrecht, la brasileña, para una planta de carbón que ha tenido el tropiezo inmenso de que una firma importante china pierde la licitación, pese a que la propuesta china era de alrededor de 900 millones de dólares y la aprobada a los brasileños era de 2.000 millones de dólares. Se ensombreció esa operación. El Banco Brasileño del Estado que iba a dar el financiamiento lo niega en los momentos en que el presidente de Odebrecht y todo su consejo directivo caen preso. Se salen a buscar los fondos por 20.000 lugares, se va a Italia, se contrata una compañía italiana que está técnicamente quebrada en Italia. Y yo advierto desde la respuesta, tengan cuidado, señores, tengan cuidado con esas operaciones con Italia. Porque este otro libro, Nangreta, no es un libro de Francesco Foglione propiamente. Es el informe de la Comisión Antimafia del Parlamento italiano, que trabajó seis años en el estudio de Nangreta, la mafia de la Calabria, y llegan a la conclusión de que el 65% de los beneficios que obtienen el tráfico criminal de la droga lo destinan a los negocios lícitos. Su especialidad es rescatar compañías quebradas, sobre todo en el área de la construcción y de la energía. Dije 1000 veces. ¿A qué llevan al presidente a reunirse con empresarios italianos? En un momento en que Italia retira su embajada. No, se traen los italianos. Sombras. Los brasileños no tienen el financiamiento. Esa es la planta de carbón para la cual yo fui convocado en diciembre del 12 por Rubén Bichara para darme la noticia de que el presidente Medina tenía un interés directo de que yo fuera parte de la comisión de licitación, que yo he contado en la respuesta. Y dije, no, yo no puedo, yo soy de la Dirección de Ética y Combate a la Corrupción. No, si precisamente lo quiere usted por eso. Nada. En enero del 13 convocarían la licitación, ni una sola palabra, ni una nueva invitación. ¿Quién revocó esa decisión, ese interés de Danilo Medina de que yo estuviera ahí? Precisamente para evitar, porque yo no me iba a limitar a lo que hicieran Isidoro Santana y el ingeniero Flores, a no firmar el acta de adjudicación, que no la firmaron. Si yo estaba en esa comisión, posiblemente no se otorgaba en esas condiciones a los brasileños. Pero había que sacar a Vincho Castillo, porque la propuesta financiera de Odebrecht la iba a examinar Andy Nawaje.
Por Dios, sombras y más sombras. Cuando yo era muy niño, no tanto, era adolescente, mi madre inolvidable, comenzó a decirme: nunca hagas daño. Recuerdo que la primera vez fue en ocasión, ya menos que adolescente, en que estaba en el patio matando lagartijas. Ella me reprendió. Después lo repitió ya, no para lagartijas, sino para la vida. Nunca hagas daño, mi hijo. Dios pone a pagar culpas en la tierra. Todo lo que sea daño se volverá contra ti si tú incurres en el error de hacer daño. Un código de conducta, una manera de invocar a Dios como el reprendedor por excelencia de las maldades. He recordado mucho a mi madre, porque tenía información desde el año 2013, precisamente en esos días en que se estaba celebrando la licitación, que ese Joao Santana, siniestro, tenía una influencia enorme en el gobierno y estaba cabildeando la atrocidad de ese contrato. Tenía una compañía Poliscaribe que se hizo dueño de la publicidad capital, pero eso era mera pantalla. Eso son muchos millones, cientos de millones de publicidad, pero un juego de niños comparado con los negocios. Y me dije, por lo que me estuvieron informando, alguien se me acercó cuando me dije lo que voy a contar. Se había producido una odiosa, repugnante campaña contra mí y mi familia. Se había dicho que nosotros estábamos tramando asesinatos. Una cosa inconcebible. Alguien muy bien informado me dice: tienen que cuidarse, porque ese señor brasileño entiende que ustedes, los bichos, son un obstáculo para muchas cosas. Hay que reducirlo, hay que degradarlos, hay que deshonrarlos. Y comenzó esa campaña infame. Bueno, nosotros fuimos a parar, mi hijo Vinicio y yo, a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Amnistía Internacional circuló porque nosotros pretendíamos matar a un periodista, por Dios, a quien no conozco, señor. Me dije, esto tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la cuestión haitiana. Tiene que ver con esta campaña que ya comenzaba a insinuarse contra Leonel Fernández. Quieren privar de defensa al país y privar de defensa a Leonel Fernández.
y solo lo pueden hacer en plenitud los vinchos. Luego el objetivo es destrozar a los vinchos. Nosotros escribimos, lo hizo mi hijo Juárez, un memorial para la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, que es una bomba atómica. No lo hemos publicado por prudencia, respondiendo a aquel espanto. El presidente Medina parece que impresionado por la magnitud del escándalo, autoriza, aprueba una carta que yo he leído aquí otras veces a la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, donde me hace elogios, donde me distinguen, donde me enaltecen. Y le dice más, la voy a leer en el próximo domingo. Es posible que se trate de los sectores, el crimen organizado que él combate. El cielo, la carta del gobierno de Danilo Medina, la Comisión de Derechos Humanos. Porque era demasiado. Joao se había equivocado. Joao entendía que nosotros éramos un grupo de malandrines capaces en posibilidad de borrarlos. Pura y simplemente a través de una campaña atroz. Como intentaron hacer añicos a Leonel Fernández. Usando un capo convicto, admitiendo 33 toneladas de cocaína, las que se pudieron tomar del avioncito que venía interdiario al aeropuerto que le había construido un gobierno en Elías Piña para sus operaciones. Pero no eran esas solas 33, eran cientos de toneladas de cocaína. Y vino, y ya lo había anticipado, un premio nacional de periodismo. Leonel Fernández es imbatible para las elecciones, a menos que no venga un rayo del expediente de Quirino. El rayo eran ellos, era Joao y sus sesiones de destrucción de honras y sus campañas sucias. Estos rastreros de aquí en pleno conciliábulo con aquel gángster. Vuelvo a mi madre. Cuánto la he recordado. No se puede hacer maldades. Ahora salió una primera plana al listín donde aparecía Joao con una ametralladora, un M16, así que y esposado, y la esposa esposada. Y abajo, en la misma primera plana, Leonel Fernández encabezando la misión de OEA en el referéndum de Evo Morales en Bolivia, que yo ya sé que fue la exigencia que Evo Morales puso para admitir la presencia de una comisión de OEA allí. Yo la admito siempre que la presida Leonel Fernández. En una sola página del periódico, el otro esposado, el victimario, el destructor, el depredador, y abajo la víctima, en un plano internacional de altísimo prestigio. Repito, recordé a mi madre. Cuánta razón. Ha sido código de mi vida, temerle a Dios. No hacer daño, no hacer daño. A quien no le puede hacer un bien, no hacerle un daño jamás. Pero eso no es todo. Eduardo Tejera reclama CDE y gobierno aclaren contrato secreto para planta de carbón. 2.000 millones de dólares más en una planta que se mantuvo año y medio en secreto, que se construiría en los terrenos aledaños a Vicini junto a la Catalina, interconectada.
que los fondos vendrían para esa compañía de carpeta de Gran Caimán. No se sabe quiénes eran los dueños de esos fondos, ni con quién se negociaba realmente, fuera de las pantallas aparentes. Una planta que se construiría de carbón nuevamente, y una obligación de 25 años del Estado Dominicano de comprar la energía que produjera, y cuando no la pudiera comprar, entonces el Estado quedaba comprometido a comprar la planta. Un desastre, un oprobio, todo un oprobio. A todo esto, el país en la sala de cirugía, en el quirófano mayor, pendiente de que la geopolítica ahonde sus procedimientos. Nosotros, afortunadamente, y damos gracias a Dios por poderlo hacer, están convocando fuerzas sociales hacia el polo soberano. Estamos ofreciendo nuestras candidaturas a la gente que reúna la condición mínima, que es tan grande, lo mínimo es tan hermoso, tan trascendental, porque es el amor a la patria. Vengan, vengan. Estos 80 días que faltan para elecciones bastan para este pueblo para derrotar a este grupo de poder malvado que pretende permanecer. Vengan. Y se nos quiere desalentar. Y se nos dice, ustedes no tienen recursos. Todavía hablan de recursos. Por encima de esos oprobios hablan de recursos. ¡Qué cinismo! No tienen recursos. El 16 de mayo vendrá, ya nos veremos después del 16 de mayo. Y nosotros decimos, sí, cómo no. Si el pueblo nos pone el tamaño que él crea, nosotros lo aceptaremos humildemente. Pero al día siguiente de ese patíbulo, de ese desastre, de ese fusilamiento de la República, se ahondarán los problemas. Y es previsible que surjan entonces esos grandes estremecimientos que los pueblos saben en sus instintos profundos de conservación. Y que puñados innominados que nadie está en condiciones de saber ni conocer quiénes son, se encargarían de lavar el honor de la República ultrajado. El problema es muy serio. Esto de Joao Santana, yo lo recibo no solo como una represalia, como un castigo a este malvado aventurero internacional que logró copar y dominar el entendimiento de un presidente que le dio unas gracias emocionadas. Él agradecía a Joao Santana ese triunfo. No, hombre, presidente, a quien tenía que agradecerlo era a Leonel Fernández y a la gente de Leonel Fernández, que él pudo mover en su apoyo. Y sin embargo, se propuso y diseñó su destrucción. Y usted aprobó eso. Y tendrá consecuencias eso. Es una pena que esas cosas se tengan que ventilar. Que se trate del partido de Juan Bosch. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Ya no puede convencionar. Ya sus comisiones organizadoras de disciplina no pueden dar un veredicto porque
Los silletazos están ahí, a la vista. El camino malo, escogido, parece que ya está plenamente. Y el país atento, el país angustiado, entendiendo que le va ocurriendo lo peor, que tiene que defenderse. De manera que ustedes, con una semana como esta y acontecimientos como estos, tienen un material importantísimo para orientarse. Yo pienso que los 80 días que tenemos al 15 de mayo son más que suficientes para organizar una resistencia nacional abrumadora, para castigar con el voto a los que han tramado y desarrollado este desastre. Nosotros tenemos, lo digo con toda autoridad, sin temor a parecer como arrogante ni vanidoso, el mejor candidato, el más preparado, el de las determinaciones más firmes y limpias acerca de la suerte nacional. Lo estamos ofreciendo como alternativa. Para que no se nos diga mañana, bueno, no nos dejaron camino. Ni tenía discurso nacional el gobierno, ni tenía discurso nacional la oposición, y menos la oposición mayor. Y el cuidado y el blindaje de la familia que ustedes procuran, que ahora vemos Amnistía Internacional reprochar a la República Dominicana porque está dilatando la aprobación de la legalización del aborto. Dilatando la aprobación, por Dios. Le queda naturalmente una trinchera a la República, el Tribunal Constitucional que está apoderado de ese expediente ignominioso, aprobado en una sola Cámara, la matanza de inocentes, de los concebidos, simplemente concebidos, que nuestra Constitución defiende como un bien jurídico sagrado, la vida. Bien, saben ustedes que estamos saliendo en nuestra versión central a las 11 de la mañana, Super Canal 33.3 del cable. Telefuturo Canal 23 a las 8 de la mañana. TV Plata, Puerto Plata a las 9 de la mañana. Domingo a las 10 de la mañana, Musavisión Canal 10, Puerto Plata. Domingo 11 de la mañana, Canal Montecristi Cablevisión. Domingo 11 de la mañana, Canal 10, Telecable Sabaneta. Domingo 11, Unicomunicación Constanza, canales 14, 17 y 8. Domingo 12 del mediodía, Teleimpacto, canal 22, 52. Domingo 12 del mediodía, 2:30 de la tarde, Cinevisión, canal 19. Domingo 12 del mediodía, Telenor San Francisco de Macorís. Domingo 6 de la tarde, canal 29, Santiago, Teleuniverso. Domingo 7 de la noche, TNI Canal 51 desde el municipio de Santo Domingo. Domingo 9 de la noche, 8 de la noche, Teleimpacto, 8 de la noche, 22 y 52. CVVisión Canal Higüey, Puerto TV Canales 3 y 12, La Romana. Diario Horizonte de New York y Diario Digital Dominicano. Radio Real de La Vega, domingo a las 11 de la mañana, y HIT 92, 9 de la mañana de domingo, para el sur de la República. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo en una nueva entrega.
Muchas gracias y hasta entonces.